la Soraya Sáenz de Santamaría, y van a cambiar algunas cosas. Entre ellas es que los hijos adoptivos van a poder, mientras ellos quieran, mantener contacto con los padres biológicos. Son algunos, es uno de otros cambios que les vamos a informar. Si la familia biológica está de acuerdo, si la familia adoptante también quiere y si el menor considera el juez que tiene ya madurez suficiente como para aceptar esa decisión, podrá conocer a su familia biológica. Es uno de los cambios, pero hay más. El gobierno quiere que adoptar o acoger a un menor sea más fácil. Queremos conseguir que todos los menores de 3 años vivan con una familia sin tener que pasar por un centro de acogida. En esos primeros años todavía es aún más clave a nivel acogimiento que estén en una familia. Se trata de protegerles de manera especial, darles un padre y una madre en vez de solo educadores. Uno le da muchísimo cariño, pero es que es impresionante cómo responden estos niños. Es una cosa de otro mundo, es increíble la capacidad de respuesta afectiva que tienen. En el anteproyecto de ley que proponen se incluyen nuevos derechos de los menores. El principal es la adopción abierta. Consiste en que los adoptados podrán saber quién era su familia biológica. Esta medida será propuesta por el juez con el consentimiento de la familia biológica, de la familia adoptante y del menor en caso de tener suficiente madurez. Podrán solicitarlo una vez alcanzada la mayoría de edad o antes por medio de sus tutores. Por eso las entidades públicas van a conservar la información de la que dispongan sobre las familias durante al menos 50 años. Entre las novedades están también las medidas de protección contra la violencia de género. Se establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afectan a los hijos de mujeres maltratadas. Y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres. En el caso de víctimas de abusos sexuales, los profesores o las personas que trabajen con ellos tienen la obligación de denunciarlo a la Fiscalía. Si no lo hacen, cometerán un delito de omisión. También para trabajar con menores será imprescindible no haber sido condenado por delitos de agresión sexual o explotación. Parece obvio, pero ha sucedido en alguna ocasión. El juez podrá prohibir la aproximación al menor y a su domicilio o a su centro educativo, así como la comunicación con él, de manera que el agresor no pueda establecer ningún tipo de contacto, ni escrito, ni verbal, ni visual, por ningún medio con el niño. Además, los niños menores de 12 años tendrán derecho a que se les pregunte su opinión en procesos judiciales de separación. Hasta ahora solo podían opinar los mayores de 12. Así lo dejaba de claro la ministra Ana Mato, por lo tanto vamos a hablar sobre el tema porque resulta auténticamente interesante. Vamos a ver, recibimos a Enrique Vila, muy buenos días. Hola, también a Jaime Ledesma. Buenos días. Enrique Vila es abogado y además es presidente de la Fundación Raíces y Derechos, y Jaime Ledesma es el mediador familiar de MADOP, es una mediación de adopción y de psicopedagogía, ¿de acuerdo? Sí. En pantalla los hemos presentado al revés, pero Jaime Ledesma es a quien ven ahora y a Enrique, no, Jaime es y Enrique es él. Ya está, y ahí lo tenemos ya claro. Bueno, en principio, ¿qué es concretamente una adopción abierta? Bueno, jurídicamente hablando, pero, sí, es una adopción en la que, como bien ha explicado el vídeo, el adoptado no pierde su contacto con su familia biológica. Es decir, tiene derecho no solamente a conocer a la familia biológica, madre y padre biológicos, sino también durante toda la vida en la que es adoptado, es decir, hasta que tiene 18 años, tener contacto con ellos. Siempre con la supervisión, esto me parece muy interesante, de un juez que determinará en qué casos esta adopción se puede dar o no se puede dar. Evidentemente hay supuestos en los que tiene que haber una ruptura definitiva con la familia biológica, en los casos en los que Bienestar Social ha acogido a esos niños por malos tratos, por violencia, evidentemente no nos podemos plantear esta medida. Pero con la intervención del juez, por fin, es un sueño que se ha logrado, la adopción se verá como algo que no romperá necesariamente con los orígenes de la persona, ¿no? ¿Qué problemas puede generar psicológicamente para el crío pensar que tiene dos familias? Claro, bueno, entender por qué se va con los eso, ahí es donde está lo complicado realmente. Es algo parecido, que no es exactamente igual, pero parecido a lo que teníamos ahora en acogimiento permanente, en el que se tenían visitas tuteladas, de manera que se tenga claro quién es la familia con la que convives, pero también saber quién es la otra familia, qué tipo de mensajes puede haber, porque a veces, claro, por eso pensamos que la adopción abierta
a priori es positiva, pero tiene que haber en cada caso estudiar si es bueno en ese momento, claro, y en ese caso. Imagínate que al padre o la madre biológica le da la paranoia, se arrepiente o reclama su paternidad y le estás amargando la vida a los padres adoptivos. Bueno, yo entiendo que se rompería el vínculo legal entre los padres biológicos. Yo entiendo que simplemente es un derecho de saber quiénes son y contactar con ellos. ¿Tiene esto efectos retroactivos? Sí, evidentemente. Sí, ¿no? Tiene efectos retroactivos. Sobre todo respecto al derecho a conocer la familia biológica. Aquí yo haría un llamamiento. Yo he vivido, desde que yo me enteré que era adoptado, he vivido la evolución en el año 1988 de no tener derecho a saber quién eran tus padres, en el año 1999 sí tener ese derecho reconocido legalmente, y ahora la adopción abierta, que es el final, ¿no? Ha habido una evolución, al menos en intenciones, importante. Yo lo que recordaría es que me gustaría que estas intenciones que se plasman en estas leyes, de ver la adopción como algo, efectivamente, como dice el nombre, abierto, natural, y que se puede compaginar, como bien ha dicho Jaime, la relación con los padres biológicos y los padres adoptivos, no tiene por qué haber ningún problema, que esto se trasladase a la realidad. Es decir, yo todavía no conozco, y muchos como yo no conocemos a nuestros padres biológicos. Ese efecto retroactivo de ese derecho tiene que ejecutarse. Ahora, entonces, hay que escuchar la opinión de todas las partes, incluido el hijo o la hija adoptado. Sí. ¿A qué edad puede opinar un hijo sobre su derecho a conocer a sus padres biológicos? Yo hablo legalmente, luego Jaime dirá qué opina él psicológicamente, pero legalmente lo dice la ley incluso antes de los 12 años. Se escuchará a los niños decir si quieren esa adopción abierta o no la quieren. Eso por arriba, pero edad por abajo, antes de los 12, pero a partir de los 3, de los 7... La madurez que estime el juez. Yo entiendo que un niño de 3 o 4 no va a saber muy bien. Por eso interviene el juez, igual que en las separaciones y divorcios. Si examina al niño y ve que el niño tiene la capacidad de decidir, pero yo entiendo que tiene que haber un límite, lo sabrá mejor Jaime, pero yo creo que 8 o 9 años antes el niño no es muy consciente de lo que debe hacer o de lo que puede hacer. Sí, sobre todo es que yo creo que estamos confundiendo la parte de que las personas, los niños que son adoptados ahora, no de pronto se van a ver inmersos en una adopción abierta. Eso sí, desde el principio ha habido contacto, desde pequeñito. Es diferente si lo ha llevado con naturalidad y se ha formado, que también es importante que se forme a las familias, a los padres, a las dos parejas de padres, ¿no? A los biológicos y a los adoptivos. Sí. Pero no quiere decir que ahora un niño que se ha adoptado de pronto se pueda abrir su adopción y tener contacto con ellos. ¿No puede ser generar una confusión importante al crío? Depende de... Creo que la confusión la tenemos más los adultos. Si en realidad si se lo damos con naturalidad a los niños, ellos lo van comprendiendo, ¿no? Pero también es una cuestión básica de construcción de su propia identidad, que me atrevería a decir que el 99% de las personas adoptadas en algún momento se lo plantean. Otra cosa es que busquen... ¿Cuántos niños hay adoptados en España? ¿Se sabe? Se calcula, es un cálculo extraoficial, pero hablo de adopciones nacionales, las internacionales no. De nacionales, hace unos años se hizo un cálculo extraoficial de unos 2 a 3 millones de adoptados nacionales. Hablo de todas las décadas. Sin embargo, sí, pero hablo desde los... Todas las décadas. Todas las décadas. ¿Y de menores? De todas las décadas. No de menores, contándome a mí como adoptado, que soy adulto, todas las adopciones... No. Sí. De 18 años... Para abajo, 18 años para abajo no lo sé. En internacional de menores de edad, en internacional casi llegamos a los 45.000. No sé de nacional que hay menos, pero no sé cuántos son ahora. De menores, ¿eh? De menores. Pero son una barbaridad. Nos colocamos casi el primer país del mundo en adopción internacional. También tendría una dimensión internacional. Quiero decir, yo, por ejemplo, hijo de un ucraniano adoptado por un español, quiero saber quiénes son mis padres. Quiero decir, aunque esté fuera del territorio nacional... Eso es diferente. Eso es una ley que, bueno, saben mejor que ver la ley desde el 2007 ya existe esa ley de búsqueda de orígenes, del reconocimiento al adoptado a conocer sus orígenes. Pero claro, es una ley estatal que tenemos que contar con el otro país. Es una ley muy debatida y España es un pionero en este derecho. De hecho, en Alemania es absolutamente impensable que un adoptado conozca sus orígenes biológicos porque... valoran mucho más ese supuesto derecho a la intimidad de la madre biológica a ocultarse, ¿no? Yo, desde luego, no estoy de acuerdo. Aplaudo la medida de la adopción abierta, del derecho a conocer los orígenes, pero insisto, hay que poder ejecutarlo, que muchas veces es lo difícil, ¿no? Hay que decir que Enrique Vila es un hombre que aspira, lo hemos tenido otras veces en esta mesa, que aspira a conocer a sus padres biológicos y no lo ha conseguido. No. Y lo ha convertido en una especie de bandera de su trabajo frente a los poderes públicos.
¿Qué hay que hacer, qué tuvisteis que hacer para convencer al gobierno de que aprobara esta ley? Yo creo que ha sido el movimiento social tan brutal que ha habido desde que descubrimos la trama de los niños robados en el 2011 y lo denunciamos. Realmente yo creo que ha sido una toma de conciencia por parte del gobierno de decir, es que es absolutamente antinatural mantener a un hijo, aunque ese hijo haya sido adoptado, separado de sus padres biológicos. Es decir, es algo antinatural, artificial y creado a posteriori, porque no sé si vosotros recordáis la figura de las madres de leche, era una especie de adopción o de acogimiento. De hecho, mi madre adoptiva se crió con sus padres de leche y era un acogimiento o una adopción abierta, natural. Y mi madre, yo recuerdo que me decía, quiero a mi madre biológica y quiero a mis padres de leche. Esos padres de leche serían ahora los padres adoptivos o los padres de acogida permanente. Y es algo tremendamente natural que yo creo que la ley en un momento dado cerró esa adopción, ¿no? Y entonces yo creo que se han dado cuenta de ese llamamiento que hemos hecho tantas veces de que tenemos derecho a que no nos quiten los orígenes biológicos. Es algo tremendamente importante y que por fin, yo creo que por las manifestaciones, por los libros, por los programas de televisión, por los medios, se han dado cuenta de que esto hay que resolverlo, ¿no? Entonces, sí, además, ahí hay un tema importante que me parecía sano, ¿no?, que lo hayan escuchado, porque desde La Voz de los Adoptados, otra asociación con la que colaboro, mis compañeros fueron escuchados como adoptados adultos de qué necesidades hubieran querido tener en el Senado, creo que fue en el 2010, y eso también creo que es un punto positivo. Se ha escuchado a las madres, a los hijos. Sí. ¿Tú crees, Enrique, que puede tener algún efecto sobre los casos de bebés robados, ya que lo mencionas? Poco, por desgracia. El caso de los bebés robados, precisamente es lo que decía antes, que este espíritu de decir, es cierto, el hijo adoptado tiene que estar junto a su madre y a su padre biológicos, tendría que trasladarse a nivel de fiscalías, de juzgados, para que efectivamente el gobierno no solo haga esto, sino que también ayude a esos reencuentros. Por desgracia, lo que decía antes, la ejecución de esta realidad, por lo menos ya se han dado cuenta de que es una realidad sagrada y que hay que proteger. Ahora hace falta, y yo hago un llamamiento para que de verdad se investigue y esas madres separadas sean unidas a sus hijos. No tenemos todos derecho, ese derecho que se dice sí, está, es cierto, por eso hacemos una adopción abierta, por eso reconocemos el derecho de los hijos. Irregulada, exactamente. Sí que es cierto que esto va a evitar, en gran medida, que vuelva a pasar. Esto sí que es importante. Esta mañana hemos conocido un suceso que hemos tratado aquí en Carabanchel, que habréis oído, y en el anteproyecto de ley se menciona también la violencia de género y el trato especial para los menores. ¿Cómo veis esta contemplación en la ley? Es otro avance más, es interesante. La ley trata unido este tema con el de los orígenes biológicos, pero evidentemente uno de los problemas más grandes de separaciones forzadas que ahora se están dando de familias también deriva de la violencia de género. Hay que vigilarlo y hay que proteger sobre todo a los menores. Yo creo que estas leyes, los dos anteproyectos, vigilan sobre todo el interés del menor, que es lo más importante. Luego el menor crecemos, nos hacemos adultos, queremos seguir conociendo nuestros orígenes, pero lo importante, como decías, es que se regule desde ya, sobre todo viendo el interés del niño. ¿Que es la primera vez que se hace? Es la primera en estos vez casos. Es la primera vez que se hace, efectivamente. Es la primera vez que se habla de adopción abierta en España. Enrique, sabiendo lo importante que esto es para vosotros, para quienes como tú sois adoptados, me imagino también ahora la sobrecarga de trabajo que esto puede suponer también los juzgados, porque estáis hablando de 2 millones de españoles adoptados, eso también habrá que valorarlo. Por suerte, esta ley lo que prevé es que dentro de unos años no haga falta acudir a un juzgado para saber quién es tu madre. Es decir, ahora mismo las personas adoptadas a partir del año 1999 pueden acudir a los servicios sociales de su comunidad y preguntar directamente quién es su madre biológica, y se lo tienen que decir. A partir de ahora, ni siquiera eso. Lo normal es que si se ha optado por la adopción abierta, el adoptado tenga contacto habitual con su madre biológica. ¿No puede producir un rechazo? Imagínate, se me está pasando una barbaridad por la cabeza feísima. Unos padres van a adoptar a un niño y el hecho de saber la identidad de los padres biológicos eche para atrás esa decisión. No es una barbaridad lo que has dicho. Yo creo que no, porque cada vez ahora Jaime creo que contestará mejor que yo, pero yo creo que cada vez más los padres que van a adoptar, incluso me están llamando padres que han adoptado en el extranjero diciendo, ayúdame a encontrar a los padres de mi hijo, en Ucrania, en China, en Bulgaria. Esto está pasando, con lo cual la mentalidad del padre que va a adoptar, por suerte, también ha cambiado.
Es decir, quiere ayudar incluso al hijo que mantenga ese contacto. Sí que pueden haber casos extraordinarios, al contrario. Un compañero de una ECAI me decía que incluso hay padres que preferían la adopción en China, al hilo de lo que has dicho, porque en China era imposible encontrar a los padres biológicos. Sí que no es tan imposible ya hoy en día. Cada vez menos. Entonces sí que debe haber de todo seguramente. Puede producirse ese rechazo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, creo que para empezar no debemos, por supuesto los padres son importantes también, los padres adoptivos, pero tenemos que tener siempre, no perder de vista que esto es una medida de protección a la infancia y es el niño quien tiene el derecho a saber eso. ¿Se contempla la posibilidad de devolución? No, una adopción es a efectos legales, es igual que un hijo biológico, es tu hijo desde el momento en el que la adopción es plena. Bueno, ha habido casos en los que se ha devuelto. Sí, claro, y casos encubiertos que no sabemos que son los que están en internados y que bueno, siguen siendo legalmente sus padres, pero a efectos vinculares con su hijo. Y el hijo adoptado, que conoce a sus padres biológicos y por un casual le gustan más que sus padres adoptivos, ¿qué tipo de conflicto y cómo se resuelve? La cosa es que no es cuestión de que les guste más o no, sino que normalmente si ha sido adoptable el niño, quiere decir que los padres no están en su pleno uso de razón, o que están en la cárcel, por ejemplo, o están de alguna manera no pueden ejercer la paternidad. Entonces tiene que comprender, y esto sí que se me parece, no se contempla en el anteproyecto, me parece, pero supongo que cuentan con que habrá un apoyo profesional para los niños y para las familias también, en que cada vez que haya una visita, claro que eso revuelve un montón. Puede incluso tener fantasías de cómo sería mi vida si estuviera con mis padres biológicos, sería mejor, pero eso por supuesto, y a veces yo creo que habrá que interrumpir hasta que sea el momento de que el niño esté emocionalmente estable, ¿no? Que esto por supuesto no le puede hacer daño. El que tenemos que mirar siempre es al niño, no tanto el deseo, que también es lógico, de los padres biológicos de ver a su hijo, pero si es un momento que sería perjudicial para el niño, debemos esperar. Está muy la referencia que ha hecho Enrique Vila a Alemania, porque los juristas españoles, sobre todo los más finos, siempre miran a Alemania como si fuera referencia de España. Entonces, el hecho de que nosotros en este caso nos hayamos puesto delante de Alemania y digamos, bueno, somos la referencia, quiere decir mucho de nosotros. Somos pioneros y recuerdo una sentencia de Estrasburgo del 2003 en el que el tribunal falló en contra de una ciudadana de París que quería conocer a su madre biológica y le dijo que no, Estrasburgo. Eran 11 votos contra 7, fue muy discutida, pero España, en este sentido, dentro de Europa, es pionera. Pero insisto, pionera sobre el papel, hay que ejecutar. ¿Por qué le dijeron que no? Primó el derecho a la intimidad de la madre biológica, que se había ocultado supuestamente en su día, y por lo tanto, ante dos derechos, el derecho de la madre a ocultarse y el derecho a esa persona a investigar su paternidad, Estrasburgo decidió en el año 2003 que esta chica francesa no podía conocer a la madre biológica que en su día se había ocultado, ¿no? Y en este caso aquí el mayor derecho es el del niño. Sí, el del niño, o como yo, no tan niño, que quiere conocer a su madre biológica también. En el estudio y la construcción de todo este decreto y toda esta regulación, ¿cuál es el mayor escollo? Porque claro, todo esto se va haciendo a base de preguntas, suposiciones, imaginamos, enlaces, lo que estamos haciendo aquí un poco, vamos. Pero en toda esa investigación, ¿cuál ha sido el mayor escollo y la mayor dificultad para resolver? Yo creo que el legislador, todo ha sido por pasos y pasos dados en un tiempo muy largo. Insisto, primero, de tener claro que la madre tenía que ocultarse, a reconocerse con una sentencia del Tribunal Supremo el derecho que tenemos todas las personas a conocer a nuestros padres biológicos, que ese derecho es fundamental. Ha pasado mucho tiempo y ahora hemos dado un paso más, y esos escollos han sido una especie de toma de conciencia de decir, bueno, es que esto es así y vamos a facilitarlo aún más y vamos a evitar que se roben niños y vamos a evitar que determinadas madres estén separadas por la fuerza de sus hijos. No ha sido una decisión rápida, el escollo ha sido que ha faltado mucho tiempo. Insisto, yo llevo buscando desde el año 88, estamos en el año 2014 y por fin se ha llegado a una ley que en principio evitará más separaciones forzadas. Veremos cómo se aplica. Una cosa es la ley y luego el reglamento y la aplicación, y el escollo ha sido que eso se tenía que haber hecho antes. Ha hecho falta demasiado tiempo para... Te quería preguntar, estamos hablando de un anteproyecto. ¿Cuándo pensáis que esto puede entrar en vigor? Bueno, tiene que aprobarse en el Parlamento, tal y como están las cosas, se aprobará.
y luego tendrá que ¿Para pasar... cuándo? ¿Para qué fecha? ¿Final de año? ¿El año que viene? Por lo menos sí, por lo menos sí. Si es en esta legislatura... Por eso. Sí, daremos gracias. Sí, yo la veo más bien en lo otro. ¿Llegaremos a ver este derecho que habéis conseguido reconocido en la Declaración de Derechos del Niño? Espero que sí. Ojalá. Espero que sí. Porque eso ya no depende de España, depende de la ONU. Es el Parlamento, hay un convenio en Europa y la ONU, efectivamente. Ya existe el derecho de toda persona a tener familia, a una vida familiar. Y yo creo que esa vida familiar se refiere tanto a la familia adoptiva como evidentemente a la familia biológica. Por lo tanto, ese derecho está reconocido. Y dejaremos de ver películas como la de Ida, no sé si la habéis visto, una película estremecedora polaca. Sobre este caso, muy interesante. O Filomena, más reciente. Yo espero que sí, porque traficar con seres humanos es lo peor que puede haber. Y yo creo que leyes así, si se aplican bien, se reglamentan bien, pueden evitarlo. ¿Cuánto tiempo, una última pregunta, cuánto tiempo lleváis en esta labor de concienciación y de lobby, de presión? Porque evidentemente vosotros no llegáis a que el gobierno presente un anteproyecto como este, si no es haciendo mucha presión, si no es mostrando vuestras cartas y estando encima. ¿Cuánto os ha costado? Bueno, a mí años. Lo que pasa es que el movimiento social tan fuerte, sobre todo la repercusión que tuvo el drama de los niños robados, ahí se vio que efectivamente... ¿Os ha ayudado eso? Ha ayudado, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que de todas maneras este anteproyecto y sobre todo la adopción abierta no está tan enfocado hacia evitar robos de bebés o adopciones irregulares. Creo que va aparte, pero sí, es cierto que... En la mente de nosotros ciudadanos están conectados. O sea, todo lo que es algo irregular sobre la pérdida incluso de nuestros hijos o de nuestros padres, evidentemente todo se conecta. Sí, algo ha dicho el gobierno de que uno de los objetivos es evitar esto. Yo creo que cuanto más claras estén las cosas y más abiertas sean las cosas, se evitará, evidentemente, una adopción tan cerrada como la que existía en España hasta el 87, prácticamente estaba invitando a determinadas personas a traficar con niños. Que yo también pienso en esa comunicación de la que estábamos hablando, es decir, ¿quién llama a quién? Los padres adoptivos se ponen en contacto con los biológicos con el hijo llama a los biológicos. Esa comunicación también hay que regularla, porque imagínate que el padre que ha adoptado de repente le empieza... Yo siempre estoy pensando en que las cosas van mal. Yo creo que... Si van bien, bendito sea el Señor. Toda la Vamos todos en Nochebuena juntos. Toda la información hay que guardarla, claro. Además, lo ha dicho el Consejo de Ministros, se tiene que guardar durante 50 años. Sí, la cosa es sobre todo que ahí se haga mediante una labor de mediación familiar en la que sea confidencial y que los encuentros, por ejemplo, que pueda haber, como hasta ahora en puntos de encuentro familiares o en otros lugares, neutros, de manera que no conocen tampoco la localización de uno a otro en casos que sean muy arriesgados, ¿no? Para que no haya incluso amenazas o mensajes equivocados, que eso se ve a veces en acogimientos, ¿no? De en cuanto pueda, enseguida vas a volver con mamá, vas a volver conmigo. Claro, es que o por el otro lado, que a veces llegan a las visitas las madres adoptivas. Ese es tu papel, ¿no? Ese es tu papel como mediador. Sí, pero es como acogimiento, claro, eso es diferente. Hay algunas cosas parecidas, pero sí, a veces tienes que trabajar con la familia, los mensajes que llegan antes del encuentro, con la familia adoptiva que dice, venga, pobrecito, bonito, que pase rápido. Le estás mandando prácticamente al dentista, ¿no? Al niño y evidentemente ya no va con una actitud positiva. Tienes que trabajar y ver y valorar las familias que pueden Pues muchísimas gracias y otro paso más dado y otro más todavía, Pilar García Muñiz.